viendo su cámara. Quienes ya se encuentran en plataforma Zoom, recuerden que de esta conferencia queda constancia en el canal de YouTube como en la página de Liceo Académico MX. Bueno, antes de dar inicio y para que quede consta en la videograbación, agradezco la presencia virtual de la doctora Reina Karina Torres Barrientos, quien es juez de control de la Sexta Región Judicial en Tamaulipas, quien nos va a brindar la conferencia gratuita Reclasificación Jurídica. Les pido por favor no interrumpir a la jueza levantando manos virtuales. Ella en su momento pues nos dará el uso de la voz siempre y cuando tengamos encendida la cámara. Muchas gracias y espero que enciendan sus cámaras para escuchar a la jueza. Vamos a darle ya el uso de la voz a su señoría. Su señoría, un gusto que nos acompañe. Muy buenas noches. Toda suya Gra- la... Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes, conocedores del derecho, porque ya estamos aquí con todos, pues ya al menos si están en el grupo del maestro Manuel Camacho, han recibido una serie de capacitaciones, así que espero, poder generar nuevo conocimiento a ustedes. Pues ya por allí el maestro tuvo a bien eh, decirles con debida anticipación el tema que vamos a tratar. Primeramente y antes que nada, agradecer al maestro Manuel Camacho la gentil invitación. Muchas gracias porque estamos de nuevo frente a ustedes. Pues voy a empezar, miren, más que una conferencia o una clase, la verdad que es una plática que quiero comentar con ustedes. Le decía yo al maestro Camacho que para mí sería un placer informarles y ya ustedes son los que van a decidir si desean o no una clase con la suscrita. Yo, siempre que mi agenda lo permite, con muchísimo gusto, compartir con el conocimiento para mí es grato. Pero bueno, pues entremos a materia. El tema que vamos a tratar el día de hoy es respecto a la reclasificación y me gustaría que fuéramos. Voy a ir por ahí compartiéndoles unas diapositivas. A ver, espero que las estén viendo. ¿Logran verlas ahí? ¿Sí? Ok. Sí, Bien. doctora. Las diapositivas no son más que una guía que estoy teniendo por allí para efecto de que ustedes puedan ir consigo. Yo agradeceré de verdad que tengan con ustedes el código nacional y el código penal de su entidad, de la entidad que sea. Espero que no varíe mucho, pero bueno. Y quiero ir planteando esto desde un aspecto práctico, ¿sí? Yo creo que muchas de las veces, conforme va avanzando el derecho, nosotros tenemos el conocimiento, pero lo que queremos es entenderlo desde la práctica. Entonces, quiero desde la función que realizo de órgano jurisdiccional poder lograr compartirles a ustedes o transmitirles cuál es nuestra visión cuando hablamos de la reclasificación jurídica. Para ustedes, para ninguno de ustedes es ajeno saber que ya tenemos una, ahí está, que ya hay una jurisprudencia, ¿verdad? Que fue emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta fue publicada el 5 de abril del año 2024, su número de registro 2028-558. ¿Sí? Que nos hace una interpretación del artículo 398. Esto porque ya sostuvo la Corte que la reclasificación jurídica, obviamente la efectuada por el Ministerio Público, porque no hay nadie más que pueda hacer esa reclasificación jurídica más que la parte acusadora, que es el Ministerio Público, y que no vulnera los principios de contradicción, legalidad, seguridad jurídica, ni los derechos del debido proceso, ni la defensa adecuada, siempre y cuando se garantice la oportunidad que marca ese artículo 398, que esté sabedor de esa reclasificación el imputado y se le dé la oportunidad de preparar prueba nueva para debatir ese apartado de la reclasificación. Pero cuando hablamos de la reclasificación, yo quisiera que nos ubicáramos que estamos hablando cuando estamos en la etapa de juicio, que estamos hablando cuando estamos en, que puede ser
desde que se formula la acusación, que puede ser desde el alegato de apertura o puede ser hasta el alegato de clausura. Y es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Porque yo quisiera que hiciéramos una diferencia entre lo que nos dispone el artículo 316 del Código Nacional y el 398. Para esto me gustaría compartirles esta otra diapositiva. Yo no tengo ningún inconveniente porque alcen su manita y me vayan interrumpiendo. Yo quisiera que no ser yo la que les origine toda la información, sino que ustedes vayan cuestionando, pueden abrir micrófono. Ojo, no atiendo casos, sino más bien si hay alguna duda de lo que yo voy a expresar. Nada más que la regla, como lo dijo el maestro, cámara encendida para poder responder a sus dudas. Lo que voy a mostrar ahorita es una diapositiva que todos nosotros ya conocemos, pero que me va a permitir informarles lo siguiente. Primeramente, nosotros ya sabemos que, que el sistema penal acusatorio pues se divide en tres etapas, ¿verdad? La etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Nosotros ya sabemos que en la etapa de investigación, en toda la fase inicial, es exclusiva del Ministerio Público. Pero el Ministerio Público, cuando decide ejercitar la acción penal, está solicitando ya la intervención del juez de control. Para que esto suceda, estamos diciendo que ese ejercicio de la acción penal, tal como lo dispone el artículo 211, penúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es otra cosa más que la solicitud de audiencia inicial. ¿Y qué es la audiencia inicial? Bueno, la audiencia inicial es la que nos da el inicio de la fase complementaria de la etapa de investigación. ¿Por qué afirmo que es la audiencia inicial? Porque la audiencia inicial, que es este cuadrito que ven ustedes aquí en blanco, todos estos momentos procesales corresponden a la audiencia inicial. Esa audiencia inicial está prevista en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero para arribar a esa audiencia inicial, el Ministerio Público tuvo que cumplir con lo que marca el artículo 141. Espero no ir muy rápido. Yo se los voy diciendo porque estoy en el entendido que ya conocen esos preceptos. Si necesitan que me detengan, con mucho gusto lo hago. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales le dice al Ministerio Público que cuando vaya a ejercitar la acción, lo va a hacer porque de los antecedentes que integran su carpeta de investigación, considera que tiene al menos como dato de prueba mínimo la probabilidad de que hay un hecho que se cometió y la probabilidad que hay una persona que intervino. Para ese momento, estamos diciendo que el Ministerio Público, que es conocedor de la teoría del delito, tiene que establecer, aunque sea en un grado mínimo, información relevante para que en para que en audiencia inicial el juez de control pueda vincular a proceso. Pero fíjense, para ejercitar la acción penal tuvo que haber cubierto los al menos cuatro de los elementos de la teoría del delito. Que haya una conducta, que sea típica, ¿sí? Que sea antijurídica y que haya una persona, ¿sí? Que haya cometido esa conducta de forma culpable, ya sea con dolo o con culpa, ¿ok? Cuando tenemos este referente, sabemos perfectamente que el Ministerio Público va a acudir ante el órgano jurisdiccional, porque de repente pensamos que es que como nos presentaron una denuncia y una querella, yo ya puedo ir con dos testigos ante la autoridad judicial. No, tienes que ir con aquel dato de prueba, que es cierto que es mínimo, pero tiene que ser aquel tal que pueda generar en tu petición que el ministerio, que el juez vincule a proceso. Y aquí es donde viene la información. Si ustedes leen el artículo 141, estamos diciendo que ya el Ministerio Público tiene una visión de que si va a llegar a audiencia inicial, está sabedor que va a formular imputación. ¿Sí? Véanlo ustedes. Aquí, aquí que no se ve algo que quiero que vean ustedes aquí. Déjenme le pongo color aquí nada más. Denme un segundito. Porque cuando... Ay, no veo. Denme.
Aquí está. Ahí está. Aquí está. Vean ustedes, estamos diciendo que esta es la audiencia inicial, ¿ok? Si ustedes me siguen y se ubican en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que cuando tenemos, primero, tutela de derechos, que todos conocen, se individualiza las partes, se tutelan derechos. Posteriormente tenemos nosotros, si hay detenidos, se controla la detención. Pero lo que quiero hablarles es ahorita de la formulación de imputación para decirles el efecto que produce para su reclasificación. Veamos. ¿Qué es la formulación de imputación? ¿Qué es la formulación de imputación? Jovita, ¿qué es la formulación de imputación? Jovita. Lo que pasa es La que fundación de imputación es la teoría del caso, es el caso en sí, eh, no, mm, que se le atribuye a la persona investigada o al imputado, pero que Va, tiene que ser. ok. Como lo dice el Código Nacional, su definición está en el artículo 309 y nos dice que la formulación de imputación es la comunicación que hace el Ministerio Público al imputado frente al juez de que se le está siguiendo una investigación. Pero cuando hace eso el Ministerio Público, ya le está dando los hechos por los cuales solicita se vincule a proceso. Porque aquí yo los voy a invitar, por favor, que todos se sitúen en el Código Nacional y sean tan amables y me apoyen en la lectura del artículo 311 del Código Nacional y veamos los elementos de la formulación de imputación. Ahorita voy a regresar a esta diapositiva y veamos aquí. Formulación de imputación. En la formulación de imputación, nosotros sabemos que es ese conocimiento que se hace al imputar. ¿Pero qué le vamos a comunicar? ¿Tienen por ahí el 311? ¿Qué le vamos a comunicar al imputado? ¿Sí? ¿Me siguen? A mí me gusta hacer mi clase interactiva, ¿eh? Por eso les decía yo que no tengo problema porque levante la mano, etcétera. Mire, la formulación de imputación tiene requisitos. Ahí están en la pantalla, ¿sí? El artículo 311 lo dice claramente. Dice que el Ministerio Público deberá expresar hecho que se atribuye al imputado. Cuando hablamos del hecho, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Mónica, ¿a qué nos estamos refiriendo? su señoría, es que tienen ellos cerrados el, ¿cómo se llama? Ah, el micrófono. El micrófono, pero sí sabe usted, usted se los pues, reactiva, es que yo no los Ah, alcanzo a ver. sí, Sí, pero no sé cómo reactivárselos. no. A ver, es que no alcanzo a ver. O quien quiera preguntar puede contestar a la jueza, pues levante su mano. Es que aquí veo, Los Mónica. tienes muy limitados, los tienes muy limitados. Pero bueno, entonces sigo exponiendo, no pasa nada. Yo aquí, es que no, la verdad no sé cómo. Mónica Daniela Venegas. Le pregunta a Mónica. Sí. A ver, Mónica Daniela Venegas. ¿Y pues no pueden abrir el micrófono solitos? No, no, porque luego se hacen muchos relajos, entonces, pero ya lo puede abrir Mónica Daniela Venegas. Adelante, puede abrir su audio. ¿Sí? ¿No? Bueno, No. ok. Bueno, A es ver. que yo pienso Yuridia que Montemayor ya levantó su mano. Adelante, Yuridia. sí. Sí, Yuridia puede activar su micrófono y responder a la jueza. Perdónenme, buenas noches, que estaba batallando un poquito con el micrófono. Antes de responderle así rapidito, un gustazo, como siempre se lo he dicho, a aprender de usted. Preguntaba que qué se le expresa en el hecho que se atribuye al imputado, Sí, ¿qué es el circunstancias. hecho? ¿Qué es el hecho? Vamos a darle a conocer en este caso al imputado las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que llevó a cabo o realizó en este caso la conducta delictiva que se encuentra en nuestra legislación penal. Así es. Gracias. Muchas gracias, Yuri. Pues bien, el hecho, lo primero que vamos a pensar cuando nos dice el hecho que se atribuye al imputado es la conducta que se desprende del tipo penal
que yo le estoy poniendo en conocimiento, es decir, que me estoy adelantando a esa calificación jurídica. No le voy a dar la calificación jurídica primero, le voy a decir el hecho. Por ejemplo, si yo pienso en el delito de lesiones, ¿cuál es la conducta que me describe el tipo penal de lesiones? Adelante, Yuridia, si gusta contestar. Ay, Cerró su micrófono. Sí, A ver, bueno, ya se lo abrimos de nuevo, Yuridia, ahí está abierto. ahí gracias. está. Gracias. Refería, perdón, doctora, que cuál es el hecho en el tipo penal de lesiones. Sí, Pues dejar algún vestigio en su humanidad. Tendríamos que ver el verbo de rector. No sé si aquí entraría ya a hablar del y verbo el rector. hecho es lo que siempre les he comentado, verbo rector. Gracias, Yuri. Déjenme entonces, ya entendí que no pueden participar. Déjenme entonces, les arrojo mi información y ya sabrán ustedes al último si más en las preguntas. Miren, el hecho, siempre les digo a mis alumnos que siempre atiendan al verbo rector de cada tipo penal, porque usted antes de decir lesiones, usted se va al elemento que le describe el verbo rector, que en este caso es inferir, ¿sí? A otro que genere un daño o deje un vestigio, ¿ok? Pero el inferir una lesión en una persona es el hecho que yo voy a describir y claro que les voy a dar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y si se dan cuenta, en ese momento yo ya estoy pensando en teoría del delito, en mi conducta típica, antijurídica y culpable. Entonces, cuando doy ese hecho que se atribuye al imputado, cuando lo estoy refiriendo al órgano jurisdiccional, es decir, al imputado, estando presente el órgano jurisdiccional, el juez está escuchando esa información y el Ministerio Público le da una calificación jurídica. Cuando el Ministerio Público le da la calificación jurídica, además añade la forma de intervención. Es decir, que cuando el Ministerio Público solicitó la audiencia inicial, estaba sabedor que iba a formular imputación, por eso solicitó la intervención del órgano jurisdiccional para citar audiencia inicial, y está sabedor que la formulación de imputación, tal como lo dice el artículo 316 del Código Nacional, penúltimo párrafo, dará origen a una vinculación a proceso. Pero no solamente atiende al delito, sino también atiende a la forma de intervención. Es decir, que cuando hacemos una calificación jurídica, además de establecer el tipo penal que le atribuyo a una persona, tengo que decir la forma en que éste intervino. Cuando hago estas dos cosas, yo ya le estoy diciendo al juez y al imputado que hay un hecho con apariencia de delito y que tengo dato de prueba que lo acredita. Pero aquí nos dice en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales que el juez de control puede otorgarles una clasificación jurídica distinta, pero el juez no puede variar los hechos. Debe de atender estrictamente a la información que le es arrojada. Pero para que el juez pueda darle una clasificación distinta a esos hechos, depende del dato de prueba. ¿Y por qué digo que depende del dato de prueba? Porque el juez, cuando hay una formulación de imputación, solo escucha y no interviene a dar una calificación jurídica diversa, sino que cuando ya se hace la petición de vinculación a proceso y se arroja dato de prueba, en ese momento esa información que está arrojando el Ministerio Público y que se somete al principio de contradicción, donde las partes empiezan a dar o manifestar dato de prueba o expresar medio de prueba, si así lo estima pertinente en una continuación de audiencia inicial, la defensa le va a dar oportunidad a que bajo ese test de valoración que realice el órgano jurisdiccional puede estimar una calificación jurídica distinta. Puede estimar dos cosas, o que no se acrediten en grado mínimo los elementos del tipo penal y que por lo tanto no se satisfagan los requisitos que marca el artículo 316 del Código Nacional y consecuentemente podría derivar en un auto de no vinculación a proceso. Pero si estima el Ministerio Público que la formulación de imputación reúne los requisitos necesarios, que esta no es deficiente,
entonces puede dictar una vinculación a proceso, pero al dictar la vinculación a proceso traerá como consecuencia inmediata que decida si la calificación jurídica que hace el Ministerio Público es correcta, porque si no es correcta, entonces el juez de control le dará una calificación jurídica distinta, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos estar frente al delito de lesiones en apariencia, pero si se demuestra la calidad específica de los sujetos que intervienen y hay una relación, puede elevarse a un delito de violencia familiar. Podemos hablar del delito de privación de la vida que me da el homicidio, pero que si me acreditan que hay un parentesco y este es en calidad de ascendiente del imputado, y si éste lo conocía, puedo no tener homicidio, sino estar frente a parricidio. O puedo tener parricidio y en ese momento me dicen, sí, efectivamente es su hijo, pero él no lo conocía, iba llegando de Estados Unidos, lo había abandonado 20 años, qué sé yo, y entonces podemos considerar que ciertamente hay una privación de la vida, no se da el tipo penal específico de parricidio, pero sí se da el básico que es el de homicidio, y entonces el juez reconsidera la calificación jurídica a otorgarle. Podemos estar frente a un delito de lesiones graves y alguien considerar que estemos frente a la tentativa de homicidio. O como por ahí ocurrió con un influencer en donde hablaban de tentativa de feminicidio, cuestión que no comparto, pero bueno, no es el tema, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, la formulación de imputación tiene requisitos y lo que no nos hemos dado cuenta es que esta formulación de imputación trasciende en todas las demás etapas del sistema penal acusatorio, que es la diapositiva inicial que les mostraba y que es que quiero comentarles aquí. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, el artículo 316 le da la facultad al órgano jurisdiccional de dar una calificación jurídica, pero no es propiamente una reclasificación, que esta es la parte que yo quisiera comentarles. El Código Nacional dice, el juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta. ¿Por qué? Porque desde un principio el 311 nos dice calificación jurídica preliminar. ¿Por qué preliminar? Pues porque obviamente todavía no se determina, porque es el juez el que va a determinar si esa calificación jurídica se acredita con el dato de prueba que enuncia el Ministerio Público. A partir de ese momento que nosotros tenemos una calificación jurídica, ¿qué ocurre al dictarse la vinculación a proceso? ¿Cuál es el efecto? Artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué nos dice? Nos dice que el auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso. Es decir, que a partir de ese momento, ese hecho ya no se puede variar. A partir de ese momento, esos hechos van a darle razón a todo el procedimiento y es como se va a continuar sobre esos hechos el proceso. Pero además nos determinan las salidas alternas. Y esto es importante porque si clasifican por el delito de lesiones graves y se vincula a proceso, en ese momento, si está dentro de los parámetros de una salida alterna, puedo dictar un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional al proceso. Pero imagínense que esas lesiones se juzgan con perspectiva de género y se acreditan los elementos para una tentativa de feminicidio. Ya me da una clasificación jurídica distinta que probablemente no me da oportunidad de una salida alterna, pero me puede dar la oportunidad de una terminación anticipada del procedimiento. Entonces, vean ustedes que a partir de este momento me voy a avanzar a la diapositiva acá. Aquí. Quiero que vean lo siguiente. Tenemos nosotros entonces aquí en la audiencia inicial, si me siguen con la flechita, está la formulación de imputación. Yo ya tengo la calificación jurídica preliminar. Cuando pasamos a la vinculación a proceso, el juez es el que puede darle una calificación jurídica distinta, pero
ello no lo puede hacer hasta que no agote el principio de contradicción. Agotado el principio de contradicción, entonces es cuando el órgano jurisdiccional puede determinar si la calificación jurídica es distinta. Pero, ¿qué nos dicen las tesis y las jurisprudencias respecto al dato de prueba? Nos dicen que es un estándar de prueba mínimo, que ya no se debe valorar, si solamente debe de considerarse si es eficaz, idóneo, pertinente, pero yo no comparto mucho ese criterio y les voy a explicar por qué. Es cierto que tenemos un estándar mínimo, yo no les digo, pero un estándar mínimo sin llegar al extremo de nosotros como jueces inferir con un dato de prueba muy escaso, casi a veces con la sola denuncia, y considerar que ya tenemos un hecho delictivo y una forma de intervención. Entonces, cuando se hace la clasificación jurídica en la vinculación a proceso, que el órgano jurisdiccional ya determina la vinculación a proceso, es porque del dato de prueba que tiene, le acredita en apariencia un tipo penal, que es típica, la conducta, ¿sí? Es decir, tengo una conducta que es típica, que es antijurídica, porque hasta ese momento, agotado el principio de contradicción, no tengo ninguna causa de justificación, ¿sí? Que pueda actualizarse y después analizo la culpabilidad y entonces digo, bueno, se cumplen los requisitos del hecho con apariencia de delito, me voy a la forma de intervención y entonces determino vincular a proceso y en ese momento señalo si es por la calificación jurídica por la cual formula imputación el Ministerio Público o la realizo respecto al dato de prueba que me da y del tipo penal que puedo inferir yo en base al dato de prueba que se me está proporcionando en ese momento. Pero dicen los estudiosos del sistema penal acusatorio y los que interpretan allí en las tesis que no deberán acreditarse los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Y no es lisa y llanamente, no es cierto. Y les voy a explicar por qué. Porque este hecho, motivo de la formulación de imputación, usted ya no lo va a variar. Usted lo va a elevar al escrito de acusación. Lo que puede cambiar es su calificación jurídica. Entonces, lo que determina su calificación jurídica es su formulación de imputación. Por eso, si es deficiente, la deficiencia ya la trae arrastrando desde que formula imputación. Y la formulación de imputación es solo una manifestación expresa del Ministerio Público, de nadie más, ni del asesor jurídico, ni de la defensa. Porque quien tiene la carga de probar es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Y esa formulación de imputación pasa al escrito de acusación con su solicitud de ese hecho por el cual quedó vinculado al proceso y sobre el cual se siguió el proceso. Y ese hecho de la formulación de imputación que llegó al escrito de acusación se va a anotar igual en el auto de apertura a juicio oral. Y usted tiene que haber presentado medio de prueba que justifique ese hecho que fue motivo de la formulación de imputación y que ahora le llamamos el hecho de la acusación, tanto en el escrito de acusación como en el auto de apertura a juicio oral, porque ahí tampoco cabe en modo alguno, ¿sí? Alguna corrección formal. El hecho es el mismo por el cual formuló imputación, se pasa el escrito de acusación y el auto de apertura a juicio oral, porque si no, estamos hablando que se varía el hecho. Y al variar el hecho, usted está faltando, allí sí, está vulnerando un derecho fundamental del imputado, porque usted ya le dijo por qué le formulaba imputación y como dice el artículo 318, es la base de todo el proceso. Y entonces tenemos que cuando el auto de apertura a juicio oral llega a juicio y lo toma el tribunal de enjuiciamiento, que no conoció en ninguna etapa preliminar, lo que va a tener en ese momento tenemos lo siguiente. En el auto de apertura a juicio oral, el órgano jurisdiccional observa el hecho. De hecho, hay algunos jueces que expresan ese hecho para establecer sobre qué va a versar en la etapa de juicio. Y sobre ese hecho es que el primer momento procesal, cuando inicia la etapa de juicio, que hay condiciones de legalidad, es emitir sus alegatos de apertura. Y en los alegatos de apertura
puede pedir una calificación jurídica distinta. Pero esto es porque ahí ya está pensando si va a acreditar elementos objetivos, subjetivos y normativos del delito. Si los omitió desde la audiencia inicial, olvídense que los tenga concretados en la etapa de juicio, porque esa es una de las cosas que estamos omitiendo. Porque cuando estamos hablando de los elementos objetivos, subjetivos y normativos, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de atenderlos. Nosotros en nuestro Código Penal tenemos un 14 ter que nos dice cómo es que se analizan estos elementos. También tengo entendido lo tiene el Código Penal Federal. Y aquí hay un detalle. Si yo desahogo esa prueba que fue admitida en el auto de apertura a juicio oral y no me es basta para acreditar un tipo penal, por ejemplo, feminicidio, pero sí homicidio, le digo al señor juez que reclasifique, porque da la casualidad que si bien es cierto en la formulación de imputación para vincular a proceso, el juez puede reclasificar, ¿sí? Puede hacer una clasificación jurídica distinta de mutuo propio. Ahorita lo atiendo Israel. No lo puede hacer, ojo, no lo puede hacer para sentencia, porque es una petición exclusiva del Ministerio Público. Mande Israel. Ábranle el micrófono Israel Álvarez, por favor. Sí, gracias, doctora. Buenas noches. Y buenas noches a los compañeros. Es pregunta, maestra. En el sentido de que usted, y bien lo dice, el único que puede reclasificar en juicio es el Ministerio Público o solicitar la reclasificación jurídica en alegatos de apertura o en alegatos de clausura. Una vez que pasa el desfile probatorio y ve que no acreditó de manera fehaciente su teoría del caso y dice, bueno, lo reclasifico porque no acredité esto. Ejemplo, es pregunta, ¿no se estaría violentando el 17 constitucional eh, para los mecanismos alternativos de solución de controversia si el Ministerio Público, ejemplo, se va en todo el proceso por violación, a violación, pero ya en el desfile probatorio se acredita que no hubo violación, que únicamente fue abuso sexual? Por ejemplo, en el Estado de México la punibilidad del delito es de 2 a 4, te puedes ir a una suspensión condicional del proceso, pero si ya en juicio ya no puedes retrotraer las etapas. En ese sentido, no se estaría violentando el 17 constitucional si No, reclasifica ya en juicio? no, claro que no, y le voy a explicar por qué. Primero, las salidas alternas, ambas salidas alternas, tanto la de acuerdo reparatorio como suspensión condicional al proceso y la terminación anticipada, que es un procedimiento abreviado, solo deben de agotarse hasta antes de dictado el auto de apertura a juicio oral. Si usted ve la lámina que les acabo de poner, en la etapa intermedia termina con el auto de apertura a juicio oral. Cuando estamos en juicio, inicia con la recepción por el tribunal de enjuiciamiento del auto de apertura a juicio oral. ¿Qué trae como consecuencia? Que se acabaron las oportunidades de salidas alternas y se agotó, porque sí es cierto que el artículo 17 constitucional le dice que privilegiar fuera de formulismos la oportunidad de concluir el procedimiento, sí, pero ya hay por ahí una jurisprudencia que dice la Corte que, a ver, no se violenta el debido proceso. Ya se agotaron las etapas procesales y en la etapa de juicio se atiende a juicio. Ya las oportunidades para salidas alternas fueron hasta antes del auto de apertura a juicio oral. No, no se vulnera el 17 constitucional porque cuando usted ya está en juicio, ya solo atiende a la prueba que se va a vertir en audiencia. Es decir, que atendemos a su valoración, si se acreditan los elementos del tipo, es decir, los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Entonces, lo que usted me pregunta, no se violenta el artículo 17 constitucional. De hecho, para la interpretación que permite la reclasificación del artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inicié con aquí se la vuelvo a poner, con esta jurisprudencia. Es una jurisprudencia, no es una tesis aislada de la 398 y hace mención de eso que usted me está preguntando. A ver, la tengo aquí adelantito, déjenme ver. Aquí está. Este es el contenido del artículo, de un extracto de la justificación que da origen a la jurisprudencia con número de registro que le acabo de mencionar. Y dice que
esa reclasificación no vulnera en modo alguno el derecho, de debido proceso, adecuada defensa, certeza jurídica, etcétera, siempre y cuando atienda a lo que le marca el artículo 398, que es que usted le dé oportunidad al imputado de suspender la audiencia y darle 10 días, sí, a petición de la defensa, para que proponga medio de prueba para que se desahogue en juicio si es que quiere debatir en base a esa nueva reclasificación jurídica. Espero haberle dado respuesta. Sí, maestra, sí, doctora, muchas gracias. Es que sí es un tema muy debatido porque, pues, yo hasta siento que se violentaría el 20 constitucional, apartada fracción primera, que es el esclarecimiento del hecho, procurar que el culpable no quede impune, proteger al inocente y que se repare el daño. Pero sí, o sea, sí comparto su criterio. Gracias, maestra. Gracias. Fíjense que es bien importante, por eso me quería yo mostrarles estas diapositivas, porque muchas de las veces queremos venir pensando como lo hemos hecho en el sistema tradicional y no es así. ¿Por qué razón? Porque eh, la única persona que tiene la facultad de reclasificar es el Ministerio Público, porque es el único que tiene la carga de probar. De hecho, dejo de compartir y les muestro el amparo que da origen. Déjenme aquí, les muestro amparo, reclasificación. Déjame ver si aquí lo tengo. Ah, no sé cómo presentárselos aquí. Lo tengo aquí, reclasificación. Está el amparo. Es el amparo. Ahorita les digo. Es el amparo siguiente. El amparo directo en revisión 2489, 2023. Este amparo en revisión nos habla de la reclasificación jurídica. No, fíjense que no sé cómo compartírselos por aquí así. A ver, déjenme ver si puedo. Tengo que dejar de compartir esto. Y, ya. Creo que les voy a compartir mi pantalla. Déjenme ver. Aquí. ¿No? Aquí. Ahí está. Esa es mi pantalla, ¿verdad? Quiero mostrarles esto. Ahí está. Este es el amparo que les estaba mencionando. ¿Sí lo logran ver? Aquí está. ¿Es este? ¿Sí? Ok. 2489-2023, de donde surge la jurisprudencia que les he mencionado. Y aquí, a ver, es la 11. Déjenme la página 11. Fíjense que este caso aquí les menciono, ¿sí? Hubo una reposición. Primeramente se había ido por un delito de lesiones y posteriormente, y se condenó. Hay un amparo, ordenan reposición y en la reposición le permitió al Ministerio Público solicitar una reclasificación y lo hizo por tentativa de feminicidio, en virtud de la aplicación de la perspectiva de género, y entonces se promovió el amparo señalando que había una violación al debido proceso, certeza jurídica, etcétera, pero dijo la sala, no, claro que no. Lo único que tiene que es atenderse al artículo 398 y debe dársele la oportunidad. Miren, eran lesiones graves, ¿sí? La primera sentencia fueron por lesiones graves, aquí las ven en el Estado de México. Posteriormente está la apelación y en la apelación ordenan la reposición. Le dicen al juez que deje insubsistente lo actuado en la audiencia de juicio y que se fije una nueva fecha para llevar a cabo nuevamente el juicio. Y vean lo que ocurre. Entonces se da cumplimiento a la ejecutoria y el fiscal formula una reclasificación jurídica al delito de feminicidio en grado de tentativa. Y entonces
se desahogan las pruebas, ahí viene el apartado. Haciendo conocimiento de las partes, el contenido, aquí les estoy leyendo esto, del 398, y dicha audiencia se suspendió a petición de la defensa. ¿Por qué? Porque el 398 dice que debe de decírsele a la defensa para que en ese momento él decida suspender para presentar prueba nueva. Y entonces dice que posteriormente la defensa ofreció pruebas y estando allí en la audiencia, dice, desistió de las mismas y señaló que no contaba con nuevas dice, por ofrecer, por lo que la defensa expresó en sus alegatos de clausura e hizo uso de su derecho de réplica, con lo que se declaró cerrado el debate. ¿Qué trajo como consecuencia? Una sentencia condenatoria. ¿Qué resolvió? Feminicidio en grado de tentativa. Sí me van siguiendo, ¿verdad? Sí, ok. Y estamos hablando de una reclasificación. Obviamente genera inconformidad, se va en apelación. ¿Qué se hace? ¿Qué se manifiestan en los agravios? Que hubo una inexacta aplicación del artículo 398, ¿sí? Que prevé la reclasificación jurídica, pues en la sentencia impugnada, pues el artículo 19 constitucional señala que con la vinculación a proceso queda fijada la litis, que es una de las partes que les explicaba, que es el apartado que muchas veces creemos, minimizamos el efecto de la formulación de imputación, pero su formulación de imputación es la base de todo el proceso hasta la llegada a juicio, que puede generar una reclasificación o no, por eso es importante atenderla. Y luego dice, se formula acusación en contra del quejoso por el delito de lesiones agravadas. ¿Por cuáles hechos? Por los mismos que fueron motivo de la formulación de imputación, por los cuales se vinculó a proceso. Se traslada a la acusación y entonces, ¿sí? Al ordenarse la reposición, le permite a la fiscal reclasificar. ¿Por qué? Porque es una facultad que tiene constreñida y dada en el ejercicio de su actividad y que le dice claramente el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 398 por cuanto a la reclasificación jurídica, pero nosotros sabemos que dice que la reclasificación jurídica la puede plantear desde su alegato de apertura o desde su alegato de clausura. Y entonces, que hubo una convalidación a favor del fiscal. Pero dice, el juez de primera instancia es el argumento que se dio en la apelación. Le causó perjuicio al validar una reclasificación distinta al del escrito de acusación, haciendo nulo su derecho de defensa porque desde el auto de vinculación y la emisión del auto de apertura se defendió con base al hecho calificado como lesiones calificadas. Pero aquí yo les digo algo. Y entonces, ¿dónde quedó su teoría del caso? Cuando usted hizo su teoría del caso, usted tuvo que advertir las debilidades de su caso y la probabilidad. Siempre tiene que pensar como el juez o como el Ministerio Público. El Ministerio Público va y va a lo seguro de lo que quiere probar, pero si logra probar más, pues obviamente va a promover una reclasificación jurídica. Yo tengo un delito recientemente, acabo de emitir una sentencia, estaba por el delito de abuso sexual y el Ministerio Público reclasificó al delito de violación. Y para mí sí se daba el delito de violación y sentencié por el delito de violación. Cuando todo el tiempo se vino dando, se vinculó por el delito de abuso sexual. Digo, todavía está ahí en que se recurra, ¿verdad? Sin embargo, yo estoy convencida que se daban los elementos. ¿Por qué? Porque queda acreditado para nosotros el abuso sexual, el tipo penal que tenemos dice que se haga tocamientos sexuales, pero que no se tenga la intención de llegar a la cópula. Nada más que acá, sí, en lo que se prueba en juicio es que sí hubo la introducción, ¿sí? De una parte del cuerpo en la vagina de la víctima. Entonces, sí había, para mí sí se da el elemento para dar la violación equiparada. Entonces, ahí es que se reclasifica a solicitud del Ministerio Público, yo la acepto. Obviamente doy la oportunidad a la defensa para que presente medio de prueba, no lo presenta, no se desahoga la prueba y entonces cerramos debate y dictamos sentencia condenatoria. Entonces, aquí es similar, teníamos por un delito, vean cómo se da la reclasificación, estos son los argumentos, pero ¿qué dice en este caso? Dice
Se mencionaba que era inconstitucional el artículo 398 porque permite que en la etapa de juicio oral el fiscal pueda reclasificar el delito, lo que genera incertidumbre y falta de certeza jurídica. Se mencionaba que atentaba contra el principio de igualdad de partes ante la ley y el de seguridad jurídica. Y así fue todo el amparo. Hacía mención de que se transgredían los principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, contradicción, debido proceso. Y entonces se hizo tal análisis y finalmente termina diciendo la sala que no se violenta nada. Nos hace mención del 398 y nos dice que hay 3 momentos procesales en los que es posible reclasificar el delito. En la audiencia inicial, al resolver sobre la vinculación a proceso, en la etapa intermedia, al formularse la acusación, y en la etapa de juicio, al formularse los alegatos de apertura o de clausura. Pero en todos esos, nada más que hay una diferencia. En la vinculación a proceso, le toca al juez, en base al dato de prueba que le es proporcionado. En la etapa intermedia, lo hace el Ministerio Público, ¿sí? Y en su acusación y en juicio, lo hace en presencia de todas las partes, después de desahogada la prueba, en el alegato de clausura o antes de desahogar la prueba, en el alegato de apertura. Pero es facultad en etapa intermedia y en etapa de juicio exclusiva del Ministerio Público. De ahí que dice, el mecanismo de reclasificación del delito es acorde con el principio acusatorio en su vertiente de coherencia entre la acusación y la sentencia, porque esos 3 escenarios se exige que los hechos del proceso no varíen. Porque ese es el principio vital, que no varíen los hechos. Lo único es que con el dato de prueba o con la prueba nos prueben un tipo penal diverso siendo los mismos hechos. Y aquí era la otra parte que yo quería comentarles en atención a que hacemos muchas de las veces, o mejor dicho, escucho muchas de las veces formulaciones de imputación muy mal planteadas porque siempre atienden al escrito de la denuncia o la querella tal como lo estableció la víctima o la parte ofendida. Y eso trasciende en la resolución del fallo cuando la emite el órgano jurisdiccional o cuando lo emite en la resolución de vinculación a proceso o en el fallo cuando lo emite el tribunal de enjuiciamiento. Déjenme, voy hasta el final de esta resolución. ¿Qué nos dice aquí finalmente el... Ok. Nos empieza a hablar del principio de adecuada defensa y tenemos, finalmente queda... Aquí está. Conforme a lo expuesto, adverso a lo señalado por el recurrente, no se desprende que el artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales vulnere el derecho fundamental del debido proceso en relación a la defensa adecuada. Por el contrario, lo establecido en el precepto impugnado en realidad garantiza el derecho de una adecuada defensa, con lo que se cumple el debido proceso, pues dispone que si el Ministerio Público reclasifica respecto del delito invocado en su escrito de acusación, entonces se detona una labor específica del órgano jurisdiccional que debe garantizar el debido proceso. En efecto, dice, frente a dicha situación, el juez que preside la audiencia, por un lado, deberá dar al imputado y a su defensa la oportunidad de manifestarse al respecto y por el otro, les informa sobre su derecho de pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. De esta manera, ante la reclasificación del delito por parte del órgano acusador, la persona acusada tiene la obligación de asegurar el ejercicio de la defensa informándole el mecanismo normativo a su alcance para contrarrestar esta nueva clasificación jurídica y salvaguardar así su debido proceso, atendiendo al elenco de garantías mínimas que le asisten como parte imputada en el proceso y que le permiten emprender una adecuada defensa. Por lo tanto, no procedió ese amparo y aquí está la decisión. Se determina que el 398 de procedimientos penales es constitucional sin que se advierta queja deficiente que es suplir de oficio. Ahí está. Espero con ello haberle dado alguna respuesta.
Fíjense que está esta resolución que habla de la variación del hecho. Esta es, déjense las muestro de una vez antes de cerrar. Es el caso Barreto Leiva contra Venezuela. Es la sentencia del 17 de noviembre del 2009, emitida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les habla de la variación del hecho. Déjenme, dejo de... A ver, creo que también está... Déjenme ver si les puedo mostrar aquí esta tesis. ¿Logran ver la tesis que les pongo allí? Sí, gracias. Miren, esta es una tesis que es de junio del 2024, que habla de la forma de intervención, porque muchas veces pensamos en la calificación jurídica y pensamos solo en el tipo penal. Y aquí dice, forma de intervención de la persona imputada en el hecho. El tribunal de alzada puede modificar, dice, la atribuida por la Fiscalía al formular la imputación cuando revoca el auto de no vinculación a proceso y dicta uno de no vinculación a proceso, que también puede ser, ¿sí? Parte de la reclasificación. Hay quienes dicen que no, que nada más es la forma de intervención, etcétera, pero si nos vamos a los elementos del delito, lo debemos de considerar porque si no tenemos primero es el delito y luego la forma de intervención. Entonces aquí está, se las dejo aquí. Hacen un análisis que no comparto un tanto porque nos hablan de esta resolución. Hay una resolución, sí creo es la que hace a la es del 2017 y se analiza desde un caso del sistema tradicional y no del sistema penal acusatorio. Pero bueno, ahí está la tesis para que ustedes la analicen. Es la número 202-8944. Y les dejo compartir y me regreso a mis diapositivas, porque creo que ya voy cerrando, ¿sí? Ven. Entonces, aquí está. Entonces, vean ustedes, estamos diciendo que es su formulación de imputación lo que les va a dar, primero, sus salidas alternas, ¿ok? Desde la formulación de imputación, usted ya piensa en sus salidas alternas cuando se hace la petición de vinculación a proceso, porque en ese momento usted va a decidir si quiere, si les estoy compartiendo, creo que no les estoy compartiendo. A ver, ya tenía aquí. Ok. ¿Sí ven la diapositiva? ¿Sí, sí? Ok, Sí, ahí se ve. gracias. Les decía. Aquí está. Desde su formulación de imputación, usted, a partir de que escucha, sabe si es deficiente o si no es deficiente. ¿Por qué? Porque usted ya sabe los requisitos que contiene la formulación de imputación. Pero estos hechos que da en la formulación de imputación, que deben de estar con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar y forma de intervención, nos da también la posibilidad de salidas alternas. Solo que tengo que esperarme a que concluya la audiencia inicial con la solicitud con la vinculación a proceso, porque una vez vinculado, bajo principio de concentración, yo puedo pedir una salida alterna, acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso o pedir fecha para un procedimiento abreviado. Porque tengo los antecedentes de la carpeta de investigación que me hacen saber cómo imputado, o mejor dicho, al abogado defensor respecto de su imputado, si hay dato de prueba que puede estimarse que sí intervino en la comisión de ese hecho delictivo. Porque si es así, en mi derecho de defensa, hago una defensa pasiva, dejo que se vincule al proceso y me voy con salidas alternas. Además, si cabe la posibilidad de que lo puedan reclasificar y me hacen por un delito de lesiones y no de tentativa de feminicidio, en ese momento yo pido que se vincule y no me someto ni al plazo constitucional y pido en ese momento una suspensión condicional. Es lo más inmediato. Siempre sugiero yo que cuando haya salida, cuando haya vinculación al proceso, me vaya a salidas alternas y sí hay una intervención por parte de mi representado. Porque si hay una intervención, prefiero que salga con una salida alterna a irme a todo lo demás y quepa la posibilidad que lo puedan reclasificar. Cuando se va este hecho de formulación de imputación y fue deficiente, deficiente irá al escrito de acusación, llegará al auto de apertura a juicio oral, llegará a juicio y al momento que se emita el fallo de delito y responsabilidad, quepa la posibilidad que para el juez no se acreditó.
aunque no se reclasifique, en ese momento lo que fue motivo de formulación de imputación y llegó el hecho tal a juicio, se atenderá conforme la prueba desahogada en juicio y puede que no se acredite y en ese momento pueda dictarse una sentencia absolutoria. Pero si sí hay prueba que acredita el delito, pero un delito diverso, ahí es donde el Tribunal de Enjuiciamiento, la voluntad y sobre todo la autoestima. bueno, entonces estamos que es facultad del Ministerio Público hacer la solicitud de reclasificación del delito. Bueno, pues no quisiera agobiarlos con tanta información. Espero yo haberles aportado algo novedoso. La verdad es que la intención es nada más darles una probadita de la forma en la que yo puedo compartirles el conocimiento. Y sinceramente, para mí una clase me gusta interactiva. Eso de que yo nada más esté parlando con ustedes es como que nada más arrojándole la información. Sé lo difícil que resulta cuando tenemos gente que a veces no está atenta, que nada más busca la constancia o estar ahí de curioso con la información y entonces se encienden los micrófonos. Pero fíjense que yo nunca he tenido problema con eso. Yo afortunadamente creo que hemos podido dominar ese apartado y a mí me gusta mucho la interacción, pues solamente a través de la interacción se generan las dudas, se genera conocimiento y además se puede aportar nueva información. Me gustaría aquí aperturar las dudas que tengan ustedes de lo que yo les acabo de decir y pues quedo aquí a sus órdenes, por favor, maestro Camacho, ahora sí, ábrales el Claro, micrófono. claro que sí, ahora sí voy con Moisés Lima Carrasco. A ver, adelante, Moisés Lima. Sí, muy ilustrativa su exposición, señora juez, muy interesante. Yo la duda que tengo es, cuando en la audiencia de vinculación al proceso, eh, la, la, este, el juez eh, hace la reclasificación jurídica, esta reclasificación, por ejemplo, en el caso de un despojo, eh, para reclasificarlo a daños, eh, cuando le da el uso de la voz a la defensa, pues evidentemente la defensa probablemente no podría contar, como en cualquier otro delito, con los datos de prueba suficientes para poder eh, pues desvirtuar la formulación de imputación por parte del Ministerio Público. En este caso es válido solicitar el diferimiento de la audiencia para que él pueda integrar datos de prueba. A ver, déjeme ver si entendí bien. Estamos diciendo que estamos en audiencia inicial, ya se formuló imputación y establece una clasificación jurídica el Ministerio Público, pero cuando vincula proceso, el juez da una clasificación jurídica distinta. ¿Entendí bien? Es correcto. Y al darle una clasificación jurídica distinta, estamos diciendo que ya vinculó a proceso. Ya a partir de ese momento, no, es que por eso les mencionaba que había dos tipos de clasificación, que la reclasificación atiende al 398 y no al 316. El 316 no es que, no obstante el amparo que les mencioné, para mí no es una reclasificación, porque reclasificación es porque cuando estoy acusando es cuando verdaderamente estoy generando mi ejercicio de la acción penal, porque allí yo ya estoy preparando anunciar mis elementos objetivos, subjetivos y normativos. Y entonces, al momento que ya acuso, ya estoy dando una calificación jurídica que no es preliminar, porque yo ya allí ya voy a probar con prueba, no con medio de prueba ni con dato de prueba. Y entonces, cuando estamos acá en la vinculación a proceso, el juez vincula a proceso porque tiene medio de prueba que le da para una clasificación jurídica distinta. Por eso, de hecho, no le llama reclasificación el Código Nacional. Si ustedes comparan el 316 con el 398, en el 316 tenemos una clasificación jurídica diversa, dice. Y en el otro dice reclasificación, que son dos palabras distintas totalmente. Entonces, por eso no podemos hacer lo que nos dice el 398 porque son reglas diferentes. Además de que en juicio es facultad exclusiva del Ministerio Público. En audiencia inicial es facultad exclusiva del juez. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no podría allí ya
suspenderse para medio de prueba, porque recuerden que el juez no lo sabe hasta que escuche esa información y abre debate, y después del debate es que resuelve la calificación jurídica distinta o no. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando de que en el caso no se le estaría dando la suficiente oportunidad a la defensa para que pudiese ahora hacer frente a esa nueva clasificación jurídica. No, no, sí tuvo la oportunidad porque usted mismo escuchó la formulación de imputación, y además cuando se le da la oportunidad para la vinculación, para escuchar la solicitud de vinculación a proceso, conforme el artículo 313, le dijeron a usted como defensa y al imputado que es su elección decidir si sea en ese plazo, en ese momento de audiencia, en plazo de 72 horas o de 144, y ahí va implícito que usted está conociendo esa información, la misma que está escuchando el juez, porque estamos en audiencia. Y entonces es en ese momento donde usted ya tuvo oportunidad de hacer su ejercicio de defensa. Es el juez que, después de haber agotado el principio de contradicción, estima que el medio de prueba que le es relatado le da una calificación jurídica diversa por la cual formuló imputación el Ministerio Público. Pero pensemos, la formulación de imputación expuesta por el Ministerio Público fue por despojo. Y cuando le dan el uso de la voz a la defensa, dentro de lo que es el término constitucional, ofrece datos de prueba para desvirtuar el despojo. Sin embargo, al momento en el que el juez, antes de establecer la vinculación, observa y advierte que el delito de despojo no se acredita, sino que es por daños. Y entonces, en ese momento le dice a la defensa, es importante o es pertinente que usted haga la defensa en función a la reclasificación que estoy haciendo, que se va por daños. Entonces, ahí, pues evidentemente que al hacer la exposición, pues puede darse el caso, como lo fue, que no se contaban con los suficientes datos de prueba para poder desvirtuar los daños. Ok, ya entendí. Mire, el mismo precepto nos da esa oportunidad. En el 316, en el penúltimo párrafo dice, el juez de control podrá otorgarle una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. ¿Sí? Nada más que en ese apartado tendrá que hacerlo en la audiencia inicial, cuando le da la oportunidad para que elija el plazo constitucional, si ya está vislumbrando el juez de control la probabilidad de hacer una clasificación jurídica distinta. ¿Sí? Nada más que en este caso fue ya dentro de lo que fue el término constitucional. Y fíjese que sí le entiendo lo que usted me dice, pero recordemos algo. Cuando estamos en la continuidad, supongamos que el juez no le hizo saber, porque en ese momento no lo advertía, lo advierte cuando usted como defensa bajo principio de contradicción proporciona medio de prueba, se desahoga en ese momento en la continuación de inicial, pero ya estamos sobre un plazo que está por vencerse, porque una persona no puede estar detenida más de 72 horas y supongamos que está detenido. O que en ese momento, bueno, si no es así, en ese plazo constitucional, el cuestionamiento sería que no lo puedo diferir por 10 días, yo le tengo que yo le tengo que resolver su situación jurídica, y yo tengo un plazo constitucional establecido en el 19 constitucional, 72 o 144 horas. Por eso me resulta un poquito complicado ese apartado, pero sí le entiendo perfectamente, y la respuesta está en el mismo precepto, dice, se lo deberá hacer saber. Pero entonces, pues el juez tiene que ser muy cuidadoso en qué momento va a establecer la clasificación jurídica. Le va a decir, advierto la probabilidad de un delito diverso. Consecuentemente, defensa, si desde este momento usted puede decidir en este momento, 72, 144 horas, le comunico a su representado, pero también le informo que en este momento cabe la posibilidad que se dé una clasificación jurídica distinta que sea esta, para que lo prevea en su dato de prueba. Entonces, no le voy a dar los 10 días que me da el 398, pero usted elija. Si usted me dice en ese momento, su señoría,
No obstante la aseveración que usted nos hace, renunciamos al plazo y queremos que se vence en este momento, y usted promueve, no sé, un recurso de apelación y dice, es que no prueba con una clasificación jurídica y el juez sí reclasifica, o sea, sí establece una clasificación jurídica distinta, ahí el juez ya cumplió, ya le hizo sabedor a usted en ese momento que aplicaría, ahora sí que como un criterio orientador, la jurisprudencia que aplica a la interpretación del artículo 398 del Código Nacional. Ok. ¿Sí? Gracias. Judith Meneses. Y voy con Judith Meneses. Adelante, abogada Judith. Gracias, abogados. Doctora, buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta sería en el siguiente enfoque. Vamos a pensar en los siguientes hechos. Se vincula a proceso a un justiciable por los hechos de homicidio en grado de tentativa y lesiones. Se termina la investigación complementaria y llega a esa fase de fiscalía para acusar. Entonces, en esa acusación, fiscalía se pronuncia con los parámetros que marque el código en términos del 340, pero no establece un apartado que diga reclasificación. Sin embargo, en ambos delitos, pues dice que acusa por lesiones en ambos sentidos. No varía los hechos. A ver, Judith, verme tantito, a ver si le entendí bien. Estamos hablando que llegó a etapa de juicio con un auto de apertura a juicio oral con 2 delitos. No, es incorrecto. Agotamos la fase inicial, se Ok. da el tiempo de investigación complementaria, el Ministerio Público recaba datos de prueba y de esos datos de prueba advierte una clasificación jurídica distinta a la que había dado en vinculación. En vinculación se va vinculado por homicidio en grado de tentativa y lesiones. Entonces, al momento que va a acusar, solamente dice, voy a acusar por lesiones, mismos hechos, no los varía, sin embargo, sí reclasifica y dice, yo acuso por lesiones. El tema viene a lo siguiente y dice, le acuso por lesiones porque no advierto que con mis datos de prueba me alcance, por decirlo así, para la tentativa. Entonces, el juez o la jueza de control se pronuncia y no tiene por admitida la acusación. Le dice, te prevengo fiscal para que te pronuncies en relación al delito de homicidio en grado de tentativa porque te estás manifestando en base a unas lesiones. Entonces ya después de eso, o sea, ahí yo ya empiezo a considerar excesiva su actitud del juez de control porque al final del día no estaba variando los hechos, solamente estaba haciendo una clasificación jurídica diferente y el hecho de que no le haya puesto un apartado en en la fase escrita, es decir, reclasifique, pues es un tema que debería debatirse en la fase oral de audiencia intermedia, quizá. Pero bueno, ahí quedó. Entonces le da vista a fiscalía y le dice, bueno, tienes 48 horas para que me digas si acusas o no por la tentativa, insistente, ¿no? Posteriormente a eso, pues el Ministerio Público yo creo que entendió que eran días hábiles y no naturales y dice, bueno, no te tengo por contestada esa vista y le voy a dar vista al procurador para que acuse por el delito de tentativa dentro de 15 días y si no voy a sobreseer. Se va, obviamente llega eso, se causa como un tema ahí y en cuestión del despacho del procurador, pues emite dice, sí, se voy a acusar, siempre sí voy a acusar por homicidio en grado de tentativa. Entonces ya se pronuncia, tienen por admitidas las dos acusaciones, que es la primera, donde no acusan por esa parte, y más bien donde no establecen la reclasificación, y la otra donde dicen, sigo conservando la tentativa en grado de homicidio en grado de tentativa y las lesiones. Mi pregunta es a lo siguiente, ¿ahí no se vulneraría el principio de doble enjuiciamiento? Finalmente son los mismos hechos. Hay dos acusaciones por los mismos hechos, porque los hechos no variaron. No se vulnera el principio de coherencia o de congruencia porque Fiscalía jamás varió los hechos. Solamente adoptó una clasificación jurídica diferente que, si bien es cierto, no dijo reclasifico el delito, sí dijo yo acuso o la calificación jurídica que doy son por lesiones. Entonces a mí me parece como excesivo su papel de la jueza de control porque dice, bueno, es que yo tengo que cuidar los derechos victimales. Entonces, pues sí, pero ella como que sí lo siento excesivo. Ahora mi pregunta es, no, o sea, vamos a llegar a intermedia con dos acusaciones
Entonces ahí pues, con los mismos hechos no se estaría vulnerando el principio de doble enjuiciamiento, bueno, el de non bis idem, porque en este caso pues son los mismos hechos y ya los había clasificado. Entonces, si ya le habían dado una calificación jurídica y acusó en tiempo, y luego tener otra acusación donde son las mismas pruebas y los mismos hechos, nada más ahí dice, sí, sigo acusando por homicidio en grado de tentativa. No se estaría vulnerando ese derecho y podría ser a lo mejor hasta pues motivo de vulneración de derechos del justiciable, porque son dos acusaciones por los mismos hechos, nada más que pues a criterio de la juez pues se excedió en su papel, a mi criterio, porque jamás variaron los hechos, solamente clasificó, y yo creo que no era necesario que la fiscalía pusiera específicamente quiero reclasificar o es necesario que lo haya puesto. Ella dijo, yo de acuerdo a mis datos de prueba que tengo, la clasificación jurídica que doy es esta. Entonces, pues ahí es lo que me gustaría saber su criterio respecto a eso. Gracias, Gracias, doctora. gracias. Mire, empecemos primero cuando concluye la fase complementaria. El Ministerio Público tiene una potestad que le da el 21 constitucional. Él es el que tiene la facultad de investigación amplia, ¿sí? Él es el que tiene el deber de investigar. Y entonces, cuando se cierra la investigación, él analiza y decide dentro de los 15 días, como le dice el artículo 324, si solicita sobreseimiento total o parcial, si solicita una salida alterna de suspensión, perdón, si solicita una suspensión del proceso o si solicita acusar. ¿Qué significa esto? Que al menos a mí me parece que efectivamente hay, digo, con el respeto para quien sea el órgano jurisdiccional, si es como usted me lo plantea, hay un exceso, porque yo no voy a ir más allá, yo atiendo nada más a la acusación, lo que haya pasado, etcétera, no me toca a mí. ¿Por qué razón? Porque una vez que tenida yo el escrito de acusación, en ese momento, a quien le tiene que reclamar la víctima es al Ministerio Público, porque el sistema penal acusatorio es muy claro. Dice que cada parte dé cuenta de su función, ¿sí? En audiencia. Y entonces yo no le tengo por qué requerir porque ya analizó el Ministerio Público y él decidió qué tal si por ese delito ya sobreseyó o tiene previsto un sobreseimiento o tiene previsto desistirse de la acción y solo continuar. Yo no me excedo, yo solamente recibo, mejor dicho, se recibe el escrito de acusación y se va a la etapa intermedia. En la etapa intermedia se promoverán las incidencias que se estimen pertinentes, porque puede ser que ni esa juez le toque otro juez. Bueno, al menos acá en Tamaulipas hay algunas zonas donde tenemos un juez de despacho que es el que recibe y no es el mismo que lleva la audiencia. Entonces no entramos en esas circunstancias de calificarle la plana al Ministerio Público. Se recibe la acusación tal cual la solicita, si existe omisión o no, él responderá por su actuar a la víctima y a las demás partes. Entonces, sí creo yo que si hay dos acusaciones, pues sí, sí se presenta esa situación, pero es originada desde el primer momento que le está previniendo innecesariamente. El que acusa y su facultad es del Ministerio Público. En todo caso, ¿de dónde se está valiendo el Ministerio Público para requerirle y cuestionarle cuando el que investigó en su fase complementaria y estimó una calificación jurídica, el Ministerio Público, si ella no cuenta con el acceso a esa carpeta de investigación? ¿Me explico? Oh, bueno, Meneses, a ver, déjame. bueno, creo que allí le respondí de forma muy concreta, pero creo que sería lo que pudiera decir al respecto. Por ahí está alzando la mano Enrique Molina. Sí, paso con Enrique Molina, ahorita voy con él. Enrique Molina. Voy con, adelante, abogado Enrique Molina. Ya. Sí, Ya. buenas noches a todos, buenas noches, maestra. Buenas noches. Tengo dos preguntas. Bueno, creo que una ya la escuché. Era si yo sé que el que puede reclasificar, bueno, en el 316 dice que el juez y 398 el Ministerio Público, pero entonces la víctima no tenemos, bueno, el asesor jurídico, la víctima no tiene esa oportunidad de solicitar una reclasificación.
ese sería uno. Yo escuché que dicen que nada más ellos, pero mi pregunta es desde una perspectiva de igualdad procesal, igualdad de armas, digamos. Y la segunda, yo en el momento en que está solicitando o formulando imputación el Ministerio Público al imputado y él dice sobre un delito en específico, pero yo no estoy de acuerdo. Un ejemplo, el clásico, ¿no? Dice lesiones, pero yo digo son lesiones calificadas. O dice lesiones calificadas, pero yo, para mí, como asesor jurídico o víctima, digo, son tentativas de homicidio. Yo puedo solicitar al juez que en lugar de esa clasificación que hace el Ministerio Público, lo reclasifique de diverso delito. Es pregunta. No, de hecho, hay, déjeme si le encuentro, a ver, en formulación de imputación, ya se hizo ese planteamiento. Dice, si bien es cierto, está el asesor jurídico, es exclusivo del Ministerio Público. Recordemos que él tiene un deber y su deber como Ministerio Público es actuar con lealtad, pero además, debida diligencia. Y entonces el Ministerio Público es que tiene esa facultad porque él es el acusador y es el que tiene que probar. ¿Están ahí los vicios? Sí, siguen estando, ¿sí? Pero déjeme ver si logro encontrarlo rapidito, la tesis que habla precisamente de eso. A ver, por una clasificación jurídica preliminar de una víctima. Aquí está. Sí la encontré. Déjeme le muestro en pantalla. Aquí está. Compartir. Ahí está. ¿Logra ver aquí la tesis? Es jurisprudencia. Es la 202-9706. Fíjese que habla de la víctima. Dice, la víctima indirecta del delito promovió amparo contra la vinculación al proceso dictada al imputado, reclamó la descripción del hecho considerado como delito y su clasificación jurídica preliminar propuesta por la Fiscalía en la formulación de imputación. Y entonces vean lo que dice aquí, le muestro la justificación. Dice, la dogmática jurídica ha identificado ciertos derechos humanos cuyas garantías les asisten particularmente a estas personas, las cuales se sistematizan a la luz de los principios generales, la verdad, la justicia, la reparación integral, y el artículo 20, tal, reconoce expresamente el derecho específico de la intervención del proceso penal, se manifiesta en el derecho a recibir asesoría, coadyuvar con el Ministerio Público, verificar las diligencias, participar en el proceso penal, interponer recursos. Y ve aquí dice, ok. Impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación. Hasta aquí, lo dice. Dice, formulada la imputación, se presenta el momento oportuno para que la víctima manifieste expresamente si está o no de acuerdo con la teoría del caso propuesta por el Ministerio Público al formular imputación por vía de consecuencia. Pronunciarse abiertamente también en torno a si lo está con la clasificación jurídica preliminar sugerida sobre hechos ilícitos sustentados. El juez de control, al formular la imputación con base en una teoría del caso delimitada previamente por el Ministerio Público, debe garantizar también la intervención de la víctima con el propósito de que manifieste públicamente su postura en torno a ese cuadro fáctico, es decir, debe sustentar y relacionar su teoría del caso con sus precisiones, matices, modificaciones, etcétera, con los datos de prueba que consten en la carpeta de investigación. De eso deberá obrar un registro fidedigno en el expediente de las causas penales en que actúe, pues constituye el presupuesto procesal necesario para que pueda ser objeto de impugnación con motivo del recurso de apelación que se interponga. Nada más que aquí hay un detalle. Fíjense que esta es jurisprudencia y déjeme ver de cuándo es. Este es reciente, dice diciembre del 2024. Hay otra que habla, déjeme ver si está aquí, que dice que no obstante que es una facultad exclusiva del Ministerio Público y no le compete. A ver, sustracción, no, formulación de imputación. Ay, la tenía. ¿Dónde está? Sobrecimiento. Se concedió el amparo contra tu institución para que, fue deficiente. Bueno, ese fue deficiente. No la encuentro. Mm, mm. Dice que es exclusiva, hay una que dice que es exclusiva solo del Ministerio Público, pero fíjese que esta jurisprudencia dice que debe darse oportunidad, pero a mí me parece que va más allá. Le voy a decir por qué va más allá al alcance. Porque el conocedor de la carpeta de investigación es el Ministerio Público.
La víctima puede tener una apreciación, pero no es la conocedora del derecho. Puede estar una asesora jurídica, pero en ese momento nosotros atendemos a los hechos por los cuales formula imputación el Ministerio Público y yo me voy estrictamente a la definición que me da el artículo 309 del Código Nacional. Dice que es la comunicación que hace el Ministerio Público. No dice que la víctima, no dice que ofendido, no dice que asesor jurídico. Dice que es el Ministerio Público al imputado frente al juez. Y entonces son esos hechos los que generan una clasificación jurídica distinta. Pueden no estar de acuerdo con el caso, pero en todo caso, cuando yo atiendo, decido, en base a esa información, si le doy una clasificación jurídica distinta, pero es después de haber agotado el principio de contradicción. Es lo que puedo comentar al respecto. Sigue, antes de ese está Ramiro Montaño y después Jorge Gerardo. Sí, voy con el abogado. Adelante, abogado Ramiro Montaño. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Desde Colima, Colima, saludándola. Saludos. Doctora, fíjese que yo me surgió una duda con los comentarios que usted hizo. Fíjese que aquí en Colima, yo no sé cómo esté la ley orgánica de la Fiscalía en Tamaulipas, pero aquí en Colima, por ejemplo, el caso concreto que aquí nos exponen, yo siento que no es una reclasificación. Prácticamente lo que está haciendo el Ministerio Público es desistirse de uno de los delitos. ¿En por qué los etapa? cuales, Nada más dígame en qué etapa. ¿En juicio? cuando hace la acusación. Ah, sí, yo coincido con usted. De hecho, es una Sí, partecita que le dije a Meneses. ajá. Y aquí en estos casos, la regla aquí en Colima, primeramente los ministerios públicos que van a las audiencias no son autónomos. Para todo tienen que pedirle permiso al fiscal o al secretario particular del fiscal, que aquí en la ley orgánica es un agente del Ministerio Público. Por un caso que tuve yo de despojo, el Ministerio Público, los 10 días que le dieron para hacer la acusación, no la hizo. Y inmediatamente el juez, son 15 días, el juez le dio vista en ese tiempo era procurador. Y estamos en este sistema ya. Y el procurador determinó, el secretario particular determinó sí hacer la acusación por despojo. En el sistema tradicional estaba lo mismo. Si el Ministerio Público no hacía, la gente del Ministerio Público no hacía acusación, le daban vista al procurador para que él manifestara si ratificaba o las conclusiones que hacía el Ministerio Público si eran de no acusación, si la ratificaba o no la ratificaba. ¿Sí? En este sistema también ocurre lo mismo, la dependencia al fiscal general y a sus subalternos ahí, pues todavía sigue vigente esa parte como que sí nos está afectando bastante a los litigantes. No puedo llegar a un procedimiento abreviado si antes no lo sabe el fiscal, es el que autoriza. Y aquí en la ley dice que se le tiene que dar a conocer al fiscal si está de acuerdo. Y aunque hay tesis aisladas por ahí que dicen que el juez no tiene la obligación de someterse pues a las políticas internas de la fiscalía, lo cierto es que los jueces por regla general sí dicen, bueno, avisen al superior si está de acuerdo o no está de acuerdo. O sea, no le dan oportunidad al Ministerio Público de que trabaje, pues con una autonomía auténtica. Entonces, a mí, en mi concepto es que creo que sí, el sentido es va por ese lado, de que el Ministerio Público no reclasificó, sino que hay un delito del cual ya no está acusando, se está desistiendo, ¿sí? Y eso requiere aprobación del fiscal general. Sería mi opinión, a ver qué nos dice usted acerca de eso. Gracias, gracias, licenciado Ramiro. Saludos hasta Colima. Gracias. Ahí estuvo una amiga que está por ahí contendiendo, pero bueno. Pero fíjense que ay, interesante su comentario, pero ¿qué cree? La culpa la tenemos los jueces. Bueno, al menos eso dice la reforma, ¿verdad? Todos sabemos, los que somos conocedores del derecho, pero sobre todo ejercemos en la función penal, sabemos dónde están las deficiencias de este sistema y radican esencialmente, en su mayoría, con sus casos excepcionales, ¿verdad? En las fiscalías. Sigue dándose los vicios de antaño. Sigue habiendo un control del poder en cuanto a la investigación se refiere. Y con eso de habérsele delegado a los policías, tenemos un problema mayor. Pero bueno,
con la nueva elección de jueces, eso va a acabar, según entiendo, ¿verdad? Pero bueno, entonces resulta ser que lo que usted me dice es muy interesante, pero en cuanto a lo que dice la ley orgánica en la fiscalía, fíjese que aquí en Tamaulipas es muy raro que establezcan una calificación jurídica distinta. Y si la hacen, se pronuncian por los dos delitos. O sea, no entramos a esa complejidad que me participó Meneses, ni tampoco hay un exceso de nosotros, ¿verdad? Nosotros recibimos y todo, pero en la zona en la que yo habito, que es la zona sur, Tampico, Madero, Altamira, dicen que lo que no ocurre en nuestra zona no ocurre en ninguna parte de nuestro estado. Entonces, se nos presentan tantas cosas y acá los abogados son muy, ¿cómo podemos decir? Pues es mucho el litigio, de tal suerte que no permiten que esas prácticas se multipliquen, entonces se van deteniendo, ¿no? Ese es uno de los apartados que a mí me encanta de aquí, de nuestra zona. Pero lo que usted dice, coincido con usted en su mayoría. Hay un control del poder de la investigación, o sea, de esa facultad de investigar. El desistimiento de la acción, lo entiendo desde el Código Nacional, conforme al artículo 143, tiene que estar expresamente este, realizado al órgano jurisdiccional, porque lo que yo sí digo una cosa, acá tenemos nosotros una unidad que se llama Unidad de Seguimiento de Causa y tenemos un juez de despacho encargado de esa cuestión administrativa. Entonces, supongamos que son dos delitos. Tengo, no sé, lesiones, a ver, déjeme, pienso, no sé, si son tres delitos, ¿no? Y de esos tres delitos, lesiones en contra de A, y tengo tentativa de homicidio por B, y tengo, ¿qué puede ser otro? Lesiones graves por C, y nada más me voy a tentativa no de homicidio, y le pongo tentativa de feminicidio por B, y me brinco A y C. Yo estoy esperando, para mí, mi carpeta solo se está siguiendo la acusación, este, en agravio de una persona, sigue estando habiendo por el otro. Por el otro, lo que advierto es que está abierto y tengo que hacerle saber a su superior jerárquico que no me acusó por dos. No lo prevengo a él, Sí, no le hago sí, saber, sí. porque dice el Código Nacional que es la acusación y yo tengo que atender a la vinculación a proceso. Pero la regla es que para mí en ese momento no hay acusación. Y si no hay acusación, le hago saber a su superior jerárquico para ver si dentro de los 15 días formula acusación y le llama la atención a su ministerio público. Pero yo no lo dejo abierto. No se pronuncia, ya hay pronunciamiento de la Corte que dice, entonces es un sobreseimiento. Y lo pronuncio de oficio como órgano jurisdiccional respecto de A y C. Si hay recurso o no, ese es problema, pero no es mío. Ok, Yo me quedo solo con la acusación por el delito que está, porque por eso es el sabedor y por eso es el que tiene el control de la investigación y por eso es el que tiene la facultad dentro de los 15 días analizar si acusa o no acusa. ok. ¿Sí? Por salud, Tamaulipas. Yo de allá soy licenciada de Nuevo Mire, Laredo. ¿qué tal? Más que ya crecí aquí en Colima y tenía mi acta de Colima, misión que la anulara y ahora sí soy auténticamente tamaulipeco otra vez. Mire, por Pero ahí aquí estamos. por allá está una juez que me dijo que me iban a invitar a Colima a irles a dar una clase y aquí sigo esperando, pero bueno. ¿Quién será? Dígame para yo recordarle. Ay, Jesús, creo que Dígame, Rosy, pero no estoy segura. Rosy, del juzgado familiar. Sí, 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 Ah, sí, yo le digo, bueno, está bien. yo le digo. Ok, Ok, doctora, muchas gracias. gracias. Sí, muchas Buenas noches. gracias. Sí, hasta luego, bonita noche. Eh, Ramiro y me queda, no, ese era Ramiro, ya el otro ya lo quitó, había otro, ya se arrepintió, creo que ya te contesté. Había otro con la manita alzada, ya no supe quién era, después de Ramiro. Sí, Ya, ya no ya se, levantó su mano virtual. ya Sí. se fueron porque yo supongo que ya no están. Bueno, entonces yo creo que ya no hay dudas. Licenciado Manuel, espero yo, como siempre, haber generado conocimiento o más dudas para que sigan estudiando. Muchas gracias por la invitación, gracias por su participación de todos y cada uno de ustedes. Si me Usted permite, indicará.
Si me permite, doctora, Ahí está Sara Montiel alzando la mano. a ver, vamos con Sara Montiel y después le vamos a hacer la entrega de su reconocimiento en esta vía y Gracias. se lo enviaremos también. Muchas gracias, doctora. Adelante, Sara Montiel. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Mucho noches. gusto, su señoría. Gracias. Yo también exactamente tengo familiares allí en Madero, Tamaulipas, y ¿Qué tal? ¿Se quieren frecuentemente andamos por allá. Me da mucho Ah, gusto conocerla. gracias. Le agradezco la forma tan clara que nos habló sobre la clasificación. Y Gracias. sí, yo estaría exhortando al maestro Camacho a ver si nos puede hablar un poquito más sobre la formulación de la imputación, o sea, ¿cuáles son los requisitos que debe de contener la formulación de la imputación? Porque sí, muchas veces, bueno, yo soy postulante particular, pero sí tenemos mucha deficiencia en relación a que el MP todavía hay, este, les falta conocimiento para precisar la formulación de imputación. Entonces, yo soy de la idea de que sí, se pueda primero participar como asesor jurídico por un lado, y por el otro lado, que se active la capacitación en ese sentido a los agentes del Ministerio Público. Claro está que no está en sus manos, pero sí capacitarnos a todos nosotros, que entre tantos que somos, hay varios que son agentes del Ministerio Público. Muchas gracias, su señoría, y me da mucho gusto conocerlo. Gracias, Sara. Pues, ¿qué le puedo yo decir? Ya ahí será que el licenciado Manuel me convenza y yo diga que en mi agenda es posible y que nos ajustemos por allí en todo lo demás, con gusto. Yo siempre, de verdad que quien me conoce sabe que siempre que me invitan, regularmente digo que sí. Entonces, solo es que sí he tenido una agenda muy saturada, mire, a Dios gracias que tengo bastantes actividades, académicas y sí he estado un poco saturada y como ustedes saben, pues también tenemos una función jurisdiccional que nos demanda tiempo. Entonces, pues de momento he de comentarles que si la agenda lo permite, cuenten conmigo. Probablemente no será en el mes de abril porque ya tengo la agendita algo saturada, pero por allí mayo, junio, con todo gusto. Gracias, señoría. A ver, vamos con José Alberto Roldán. Adelante. Jesús Alberto Roldán, ¿está ahí? Sí, a sus órdenes. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Insistiendo ahí, doctora y jueza, en relación con la intervención de la víctima, como bien dice usted, a lo mejor no tiene participación, pero atendiendo a lo que han señalado, si ves la cuestión que a lo mejor el MP no tiene esa cuestión técnica, ¿usted considera oportuno que entonces, conforme al 19, le pidas a su señoría que eh, califique ahí ahora sí que la imputación ex oficio, que él de mutuo propio lo pueda hacer para efectos de poder fijar bien la litis, considerando a lo que usted señaló? Esa sería una rápido. Y la otra, si por ejemplo, en el delito de a lo mejor una responsabilidad profesional y las lesiones, si ambas pudieran ir de forma independiente o colisiona una con la otra. Esas serían las dos cuestiones. A ver, la primera es respecto al 316 para el momento en el que se debe de hacer una adecuada defensa. ¿Entendí bien? Sí, porque como dice, a lo mejor si no lo logran vincular, pues ya pensando, digo, porque si representas a la víctima y a lo mejor no lo va a vincular por la deficiencia, a lo mejor técnica o cuestión alguna que se haya omitido, si tú le puedes pedir ahí como asesor de la víctima al juez que conforme al 19 constitucional, él lo haga de mutuo propio, ex oficio, atendiendo a lo que usted señaló, si ahí me refiero a que si la carga del MP él tiene que probar, pues a lo mejor
si no te permite participar, porque en ocasiones a lo mejor el juez puede decir, a ver, dígame usted como asesor, ¿qué opina respecto, digo, dando el caso, ¿no? Que dijera, deme la cuestión del dato de la prueba o la prueba en lo que solicita para que no te agarren así en offside y le puedes decir, pues conforme al 19, como le insisto, constitucional, usted puede pedirle a su señoría que lo haga ex oficio para efectos de que lo pueda vincular, si tú viste que a lo mejor el MP no hizo una labor muy técnica. Bueno, son dos cosas. Primeramente, ah, es que yo la vi ahorita, estoy aquí platicando y buscando. Primero, la formulación de imputación es una facultad exclusiva del Ministerio Público. Exclusiva del Ministerio Público. No dice que del asesor jurídico, no dice que deba ser del ofendido. No, dice que es una facultad del Ministerio Público. Y además dice el artículo 21 constitucional que es el Ministerio Público a quien corresponde la investigación y la carga de probar. Porque bajo el principio de igualdad de partes ante la ley, hay que saber, en este caso, que del otro lado hay una presunción de inocencia. Y en ese tenor es el Ministerio Público que tiene que formular imputación. Si hace una solicitud de audiencia inicial donde se va a llevar a cabo la formulación de imputación, que sin duda eso es porque ya consideró lo que dice el artículo 141, que dentro de su carpeta de investigación hay antecedentes de que se desprenda de allí un hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que alguien intervino o participó en su comisión. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tiene un cuadro fáctico, de hecho ya tiene una teoría jurídica y por eso va con un hecho por el cual va a formular imputación. Al formular la imputación, cuando se da una calificación jurídica es porque el dato de prueba puede ser mal interpretado por el fiscal y es el juez el que tiene esa visión jurídica agotado el principio de contradicción, quien pueda determinar una calificación jurídica distinta. Y déjeme le digo, es cierto que el 216 dice que deberá darle el uso de la voz a las partes, a la defensa, etcétera, pero cuando nosotros clasificamos, hacemos una calificación jurídica, la determinamos ya en la continuación de audiencia inicial y en ese momento no hemos, en ningún momento, al menos acá, en todo el ejercicio que tengo como órgano jurisdiccional en el sistema penal acusatorio, nunca he tenido un recurso interpuesto por una calificación jurídica porque no le haya dado la oportunidad a la defensa de sí, de presentar algún medio de prueba diverso, porque a mí lo que me da la probabilidad de una calificación jurídica distinta es cuando yo termino el debate, cuando ya escuché a la defensa y eso se da regularmente en continuación inicial o en la inicial combo, que la llevamos completa. Ajá. Entonces, esa es una facultad, sigo insistiendo, del Ministerio Público. Aquí ya hay una jurisprudencia que nos da por ahí una opinión diversa y bueno, en esos casos siempre trato de encontrar como que un equilibrio y prever que en lo subsecuente no se dé y entonces lo que sí sugiero que se hiciera, que estimo que es correcto para no vulnerar el principio de adecuada defensa, sería, primero, desde que yo escucho la formulación de imputación y el dato de prueba y estimo la probabilidad que se da un delito diferente, yo le tengo que decir al abogado defensor del plazo constitucional, al imputado igual, pero le tengo que decir que estimo la probabilidad que se dé una calificación jurídica distinta. Me parece un tanto aventurado por parte del juez hacerlo si no ha escuchado la información de la defensa. Eso es algo que a mí me preocupa, ¿sí? Porque sigo pensando que no es una reclasificación, es adecuar a la calificación jurídica correcta, que la reclasificación se da en el 398 porque ya estamos con prueba desahogada frente al juez, donde puede percibir y valorar la información. En cambio, en el dato de prueba es la referencia que hace el Ministerio Público de lo que tiene en su carpeta y es desde su visión. En cambio, ante el Tribunal de Enjuiciamiento tenemos una visión no sesgada, sino una información real de los testigos que fueron a deponer en audiencia y no hubo intervención de ninguna persona.
¿sí? Es lo que puedo decir. Ese es el primer punto. Ya perdí el segundo punto. El segundo punto, que era el que me preguntaba. Eh, si las lesiones en relación con una responsabilidad profesional son independientes o colisiona una con la otra. Necesita, para la responsabilidad médica, necesita darse un delito y que sea cometido por que haya calidad específica que se dedique precisamente a la medicina, pero tiene que darse primero el delito. Necesitan darse, es un elemento que lo integra a la responsabilidad médica. Ok, Gracias. gracias. De nada. A ver, según ya no había dudas, bueno, pero está bien. Alfonso, Adelante. Abogado. Alfonso Martínez, ¿Qué tal? Buenas noches. buenas noches. Mire, le quería hacer una pregunta muy breve, conforme a lo que comentaba, que me quedó un poquito la duda, a los medios de convicción que usted tiene que valorar, precisamente dentro del plazo, en la duplicidad del término. Ujú. En ese sentido, para la defensa, ¿es viable presentar, como usted lo comenta, medios de prueba para que usted pueda valorar precisamente esa situación que usted comenta? ¿O es exclusivamente para cuando hay alguna medida cautelar o personal? Ay, qué interesante pregunta. Primero, fíjese que yo hasta hice yo tengo una página pues que escribo a raras veces, pero escribo, un blog personal o página de Facebook. Y yo allí planteé hace un buen tiempo, hace algunos ayeres, por ahí de la pandemia, yo explicaba que el medio de prueba solo es para medida cautelar, no para la continuación de audiencia inicial para vinculación a proceso, porque estimaba que convertiríamos en un mini juicio la etapa inicial, que para eso existe la investigación paralela, para que el Ministerio Público recepcione la información y la integre dentro de su carpeta de investigación y se haga referencia a dato de prueba. Y solo como una cuestión muy extrema, que el plazo no le haya permitido recabar el testimonio, desahogar un testimonio, pero es así como que en extremo. En su momento, créanme lo que fui del criterio en el que decía, no, no recibo medio de prueba para vinculación a proceso, solo exclusivamente para medida cautelar. Pero hablando del apartado este, de la clasificación jurídica, o sea, de una clasificación jurídica distinta, bajo el panorama que se ha venido dando desde el 2024, donde la Corte ya se ha decantado en dos jurisprudencias, porque ya son jurisprudencias, en el apartado de que a efecto de garantizar una adecuada defensa, se le dé oportunidad a la defensa de presentar medio de prueba, pues creo que ahí aparecería una excepción a la regla, pero derivado de la clasificación jurídica diversa que estima el juez de control dar en ese momento, para que por principio de certeza jurídica adecuada defensa, pues haga uso de ese derecho y presente prueba nueva el imputado. Pero también tenemos que estar sujeto al plazo. Entonces yo creo que sigo pensando, déjenme maduro la idea, pero para mí es distinta calificar, darle una calificación jurídica distinta a la formulación de imputación que hablar de una reclasificación jurídica que deviene de una acusación. Son dos aspectos diferentes desde mi visión, ¿verdad? No es que quiera generarles confusión, pero es un tema que he venido trabajando y por eso cuando me dijo el maestro, Manuel, maestra, ¿qué tema propone? Y yo dije, bueno, vamos a proponer porque me gusta cuando generan lluvias de ideas, porque son aspectos que no se han tocado de fondo, que no se veían porque no veíamos cómo trascendía hasta la etapa de juicio. Entonces, desde mi experiencia, yo sí lanzo esta información. Si no estoy segura, se los comento y voy madurando la idea. Ahorita solo quiero dejarles inserta, ahora sí, esta lluvia de ideas y ya ustedes se decantarán por lo que estimen pertinente, porque también tenemos que saber que hay temas que no han evolucionado en su totalidad y que, bueno, están allí planteados y la Corte puede reconsiderar, ¿verdad? Y ya nos aventuramos acá hasta que después de octubre vengan otros criterios distintos que puedan hasta ser contrarios a una interpretación a la altura de derechos humanos como la hemos venido teniendo, esperando que no sea así, ¿verdad? Pero
Bueno, es lo que puedo responderle a su pregunta, licenciado. ¿Ya se fue? Creo que ya, sí. Bueno, Bueno, sí, pues creo pero- que sí, ¿no? Ahora sí. sí, si me permite, le vamos a hacer la entrega de su, digo, virtual. Ahorita se lo enviamos. Gracias. Jovita, ¿me puede ayudar a darle lectura, por favor? Sí, con gusto. Muy buenas noches. Se otorga el presente reconocimiento a la doctora Reina Karina Torres Barrientos, juez de control de la Sexta Región Judicial en Tamaulipas, por haber impartido la conferencia gratuita denominada Reclasificación Jurídica, Ciudad de México, 7 de abril 2025. Firma el doctor honoris causa y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Felicidades, doctora Reina Karina Torres Barrientos, por su excelente disertación, muy clara y precisa. Es un honor tenerla nuevamente en su casa, Liceo Académico MX. Bienvenida. Muchas gracias. Mm, Muchas mm. gracias por la generosidad de sus atenciones. Gracias por el público. La verdad que estoy muy, muy contenta de haberlos tenido aquí. Pues, maestro Manuel, quedo a sus órdenes. Usted dirá, si sus alumnos quieren y la agenda lo permite, pues nos pondremos de acuerdo allí. Claro que Próximo. sí, con todo gusto nos estaremos poniendo, buscando, porque sí me han preguntado, digo, ahorita hay alumnos que están entrando y, y hay quien ya me ha preguntado, entonces, bueno, pues ya me estaré poniendo yo de acuerdo con la jueza Reina Karina para que nos haga favor de impartirnos algún curso. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Es un privilegio haberla escuchado en este tema tan importante, la reclasificación jurídica, porque creo que hay gran confusión y creo que la disipó claramente lo que es la clasificación jurídica que se habla en el artículo 316 y que es facultad del juez de control, y la reclasificación jurídica que, como bien lo explicó, es facultad del tribunal de enjuiciamiento. Muchísimas gracias, la verdad es que fue una magnífica y brillante exposición. Gracias a todos los que nos acompañaron. Esta conferencia, bueno, pues queda en el canal de YouTube, en la página del Liceo Académico, y se la enviaremos a la jueza Reina Karina para que ella también en su perfil de Facebook, que la pueden encontrar como Reina Karina Torres, bueno, pues ahí estará la conferencia de ambas modas. Pues muchísimas gracias, doctora. Un gusto y un fuerte abrazo hasta Gracias. Tamaulipas. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan muy bonita noche. Gracias a Buenas todos. noches. Buenas noches y nos vemos en unos minutos más en la siguiente conferencia. Buenas noches, doctora.